Quisiera hacer que el panorama es poco alentador, y es que precisamente los planes de seguridad que se implementan dan pocos o casi nulos resultados. Vamos a analizar el problema de seguridad hoy nos acompaña el licenciado Julio Rivera Clavería. Qué placer tenerlo por acá, y hay que hablar de lo que nos tiene rodillas a todos los guatemaltecos. Gracias, es un gusto estar con ustedes. Bueno, definitivamente, licenciado, esta podría ser la peor crisis de seguridad que ha tenido el país en los últimos 10 años. Yo diría que es la crisis que ha afectado psicológicamente con mayor intensidad a la población, y que los niveles de percepción que la misma población percibe son altísimos, debido a varios factores, entre ellos posiblemente el delito de la extorsión, que es el que más daño está haciendo en estos momentos a la población, el sicariato y la forma en cómo se producen estos hechos criminales, con rabia, con odio, con saña, con excesiva violencia, y que dejan en la mente de los guatemaltecos miedo y terror. Y a pesar de que se dice no pague las extorsiones, la gente prefiere pagar las extorsiones. Es que es una tontería. Quien advierte que no paguen las extorsiones no entiende el tema de las extorsiones. Yo creo que las extorsiones, sí, cuando usted está siendo sujeto de extorsión, es preferible pagar. Lo que hay que hacer es presentar las denuncias anónimas para que efectivamente la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público puedan hacer las investigaciones. Pero si usted me dice a mí, si yo estoy siendo extorsionado, que no pague, lo que me está haciendo es sentenciando a muerte. Porque esta gente, como resultado del no pago de extorsiones, cometen una serie de asesinatos, que es en gran mayoría los que vemos hoy a nivel nacional. Y a pesar de los esfuerzos de los operativos, estos prácticamente, a su opinión, no dan los resultados o no son tan efectivos como es que yo creo que cayeron en la misma práctica que caímos en otros años nosotros mismos. Yo siempre me opuse a que se hicieran redadas de mareros, porque al final, el año pasado, se capturaron 3,000 mareros. Se acusaron a 300 mareros y 80 sentencias condenatorias se lograron. Pero el problema es que usted lo que hace es, al hacer esas grandes redadas de mareros, es hacinarlos, en primer lugar, en las cárceles del país. ¿Y qué dice que sobrepasa el 300%? Pero segundo, usted comete un error de fondo, que yo me di cuenta y que yo lo he tratado de trasladar y que no entienden. Y es que usted les brinda seguridad porque los tiene dentro de una prisión. Les permite el ingreso de chips, de teléfonos celulares, de drogas, de licores, de mujeres, de absolutamente todo. Resultado, estos operan al interno de las cárceles. El 90% de las extorsiones se produce desde adentro de las cárceles, no se producen afuera. Bueno, pero me quedo con estas cifras. Dice 3,000 mareros capturados. El año pasado, redondeando las cifras. Redondeando aproximadamente. Sí. 300 acusados y 80 sentencias condenatorias. ¿Qué es lo que pasa esto? ¿Refleja una debilidad entonces? ¿En qué área? No es que se refleje una debilidad. Lo que sucede es que cuando uno hace este tipo de redadas, usted no puede acusar a los 3,000 que ha ido capturando. Usted tiene que empezar por los cabecillas, ir desarticulando, y el gran problema con el fenómeno de la mara es que los relevos son inmediatos. Claro. Es un fenómeno que hay que estudiarlo, que ya se arraigó dentro de la población guatemalteca, al igual que la narcoactividad. Entonces usted lo tiene hoy hasta en la sopa. Hoy ellos son dueños de taxis, mototaxis, buses urbanos, buses extraurbanos, car wash, cantinas, chicharroneras, etc. Han legalizado sus negocios. Y en el proceso, ¿por qué se dejan libres? Porque no hay prueba suficiente, y puede usted conseguir prueba contra algunos, que es el esfuerzo que hace la policía y que es valedero. Pero entonces hay que concentrarnos en lo principal, y lo accesorio irlo manejando de otra manera. Pero usted no puede pretender querer agarrar a todos los mareros del país para solucionar un problema cuando usted sabe perfectamente que no se puede hacer. Estos son espectáculos públicos que no se deben de cometer, porque la gente después percibe la realidad, y es que al otro día empiezan nuevamente las extorsiones y los asesinatos. Yo creo que hay que entender este fenómeno y poner las barbas en remojo. Hay que ver lo que está pasando en El Salvador. Hoy en El Salvador hay una guerra en contra de los mareros.
pero ellos ya tienen legalizadas sus empresas, ya tienen profesionales y ya están empezando a incursionar en el ámbito político. Y entonces esos problemas son los que tenemos que estar pensando y viendo cómo los detenemos para el futuro. Y no es un problema de leyes. Usted puede crear la ley antimaras, puede declarar los terroristas, puede hacer 1000 cosas y no va a solucionar el problema. Este problema pasa por otras dimensiones que están directamente relacionadas con el tema policial, con el tema penitenciario y con factores como el económico y el social. ¿Cuál debería ser entonces la ruta a seguir? Porque no hay un plan estratégico. Yo creo que ese es el gran problema, que no existe un plan de seguridad que se le pueda dar sostenibilidad en el tiempo. Yo me recuerdo cuando llegó este gobierno y entonces aquí lo que están haciendo es, me acuerdo perfectamente porque en la realidad se fundamentaron y basaron en el plan, no me acuerdo el nombre, el plan, un plan que existía, que al final no ha dado ningún resultado. Yo creo que lo más importante es definir un plan, ponernos de acuerdo interpartidariamente para que cualquier partido que llegue a la presidencia le pueda dar sostenibilidad en el tiempo a un plan de seguridad en el mediano y largo plazo, y entonces vamos a empezar a resolver los problemas de seguridad. Pero si queremos, como hacemos en el país, con planes de gobierno, cada 4 años sacamos a toda la gente porque llega nuevo gobierno y hay que poner a trabajar a la gente que llega, o porque responden a intereses de amigos o a intereses de la cooperación internacional o de embajadas o de otros organismos, así no funciona un país. Y ese es el gran problema de este país. Aquí se ha venido a ensayar, a Guatemala se ha venido a ensayar y los ensayos se pagan caros porque muchas veces no solucionan los problemas. Pero el desorden definitivamente está acaparado en toda la sociedad y es lo que usted refería, el miedo con el que vivimos los ciudadanos. Ya la población está organizada cada vez más en sus colonias, esto. ¿Qué pasa entonces ante estos que pueden empezar a tomar, y que ya lo están haciendo, la justicia por sus propias manos? Y es que ese es el camino que nos está quedando a los guatemaltecos en términos generales. La gente se empieza a organizar en muchos de los casos por miedo, porque no hay una alternativa que el Estado nos dé para poder solucionar un problema que es vital para los guatemaltecos y de sobrevivencia, que es el de seguridad. Como no hay una solución al problema, entonces nos organizamos y nosotros tomamos la justicia por nuestra mano. Sí que tenemos que salir de 50 pandilleros, pues saldrán. Y esto es así. Y entonces la recomendación que yo hago es, primero, que no lo hagan. Si se van a organizar, que se organicen sobre la base de los COCODES, que se inscriban en los COCODES y que trabajen conjuntamente con la policía para evitarse problemas judiciales. Porque yo creo que la justicia por propia mano no conduce absolutamente a nada. Pero entiendo el miedo, entiendo la frustración y entiendo la necesidad de que los guatemaltecos nos organicemos para solucionar un problema que nos tiene de rodillas hoy y nos va a seguir teniendo de rodillas si nosotros no ponemos un hasta aquí y las autoridades no hacen la parte que a ellos les corresponde: proveer seguridad y garantizarnos la vida a todos los guatemaltecos. El gran problema de esa limpieza social es que pueden ser también inocentes. Es correcto, de hecho ha sucedido en muchos de los casos en los que usted ha visto linchamientos, en los que usted ha visto quemas de personas por turbas en los diferentes departamentos. Uno no puede decir si efectivamente esta persona cometió un hecho o no lo cometió. Simple y sencillamente las turbas se enardecen y no los detiene absolutamente nadie. Por eso es que yo creo que si se organiza, la sociedad tiene que organizarse legalmente y trabajar de la mano con la Policía Nacional Civil. Cuando usted refiere que las estructuras se componen inmediatamente tras la captura, es como un monstruo de 1000 cabezas. Es correcto, lo que pasa es que una turba media vez arrancó, ya usted no la puede detener. Y los resultados puede ser, le voy a poner un ejemplo. En los encuentros mataron al subinspector de policía Balbino López. Lo mataron una turba de personas ahí. Habían como 14 o 15 quienes participaron en ese hecho delictivo de los encuentros. Y ahí solo hay detenido 4. Ahora, Ministerio Público hay que exigirle que haga su trabajo,
porque ahí tiene que detener a todas las personas que participaron en la muerte de ese subinspector de policía y ponerlos a disposición de los tribunales. No se trata única y exclusivamente de hacer una medio investigación para limpiarnos las manos, sino que se trata de hacer una investigación que ponga a disposición de los tribunales a los responsables. Y es justamente la búsqueda de los responsables. Lo acompaño que veamos estas imágenes. Esto sucedió hace algunos instantes. Bueno, y esto es donde están recabando las investigaciones, el ataque a transportes. Es el manejo de la escena del crimen. Así es justamente donde ya el ayudante resultó fallecido y hay un usuario herido. Pero así que nos vamos con Julio Hernández, quien tiene más información, se encuentra en el punto. Así que, Julio, ¿cuál es la información que resalta hasta ahora? ¿Qué tal, Diana? Muy buenos días. Buenos días a todos los televidentes de Telediario. Hasta ahora, pues de la mañana, nosotros seguimos ubicados acá frente al Hospital Nacional de Amatitlán, donde quedó estacionado este bus de los transportes Esmeralda. Cuando el piloto decide conducir hasta acá frente al Hospital Nacional de Amatitlán, donde yo me encuentro, con el objetivo de poder traer a las 2 personas heridas de bala y que fueran atendidas acá en este lugar. Lamentablemente, al momento de llegar acá, pues ya estaba fallecido el ayudante, tal y como tú lo has mencionado. Este ayudante pues muere dentro de la unidad de transporte, pero adentro de este hospital de Amatitlán en este momento se encuentra siendo atendido un pasajero de 51 años, quien resultó herido durante este ataque armado que ocurrió dentro de este bus. El piloto, Henry Osvaldo Ovalle, de 29 años, fue el que mencionó que cuando él se dirigía por la autopista de Palín-Escuintla fueron víctimas de un asalto, y en ese instante también se registró este ataque armado. El ayudante recibió un disparo en la cabeza y fue lo que le costó la vida, y él se encuentra adentro, el cuerpo de él se encuentra adentro de este autobús. Ya está el Ministerio Público, ya está la Policía Nacional Civil haciendo la investigación correspondiente, y una persona, como mencionaba, de 51 años que ha sido ingresada a este hospital. Él es Saúl Martínez Durán, 51 años, quien tiene una herida de arma de fuego en el cuello y pues está bastante delicado, pero está siendo atendido. Todo se trató aparentemente de un asalto. Y cuando llegaron al kilómetro 38, en una parada que ya se ha dado a conocer en muchas ocasiones, es la más utilizada por los delincuentes que asaltan en esta ruta al Pacífico, descienden los delincuentes y un carro que los estaba custodiando los espera, suben al vehículo y se dan a la fuga por la misma carretera al Pacífico. Entonces ya se empieza también con la investigación, porque ya no es el único caso. Han habido varios casos en contra de no solamente Transporte Esmeralda, sino otras rutas en el que se registran hechos armados y asaltos, y que en esa misma parada del kilómetro 38 descienden y se dan a la fuga. Es parte de lo que podemos informar, Diana, desde acá nosotros frente al Hospital Nacional de Amatitlán, donde se encuentra en este momento realizándose el procesamiento de escena tras este incidente armado. Retornamos al estudio central. Diana, muy buenos días. Gracias, Julio, por el reporte. Solo la pregunta: un usuario resultó herido. ¿Qué pasó con el resto de pasajeros? Claro, bueno, como suele ocurrir en estos casos, el nerviosismo, el temor que queda después de un ataque armado, un asalto, todos descienden y se van. Ninguna otra persona más se quedó acá. Es más, la familia de este hombre ha llegado hace unos instantes, pero pasó directo hacia la emergencia para saber cómo estaba su familiar, y nos indicaron que este hombre venía de La Gomera, Escuintla, y que subió el bus en la estación donde se parquean los buses en Escuintla, en el centro de Escuintla, pero él venía de La Gomera, Escuintla, y se dirigía a trabajar. Entonces ya llegó la familia, el resto de pasajeros pues se han ido, se han retirado, no hay pasajeros aquí, porque como yo les mencionaba, el piloto lo que decide hacer es, cuando ocurre el ataque armado en el kilómetro 38 de la ruta al Pacífico, decide conducir el vehículo hasta acá al hospital. Son aproximadamente unos 15 kilómetros que él decide traer el vehículo, y debido a esa acción es que todavía está siendo atendido el pasajero, que a pesar de que está herido, pues se encuentra en este momento ya en las manos de los médicos, pero el ayudante sí falleció durante ese ataque armado, porque el disparo, aparentemente, pues como lo mencionan ya las autoridades, fue en la cabeza, pero tenemos que esperar a que termine el procesamiento de escena para ya nosotros dar a conocer más detalles oficialmente. Julio, gracias por el reporte. Estaremos al pendiente de más detalles. Lamentablemente, este es la noticia del día, como suele ser en otras oportunidades. Pero la realidad es que estos hechos son verdaderamente lamentables, pero se suceden a cada momento. A cada momento. El problema es que
Mucha gente no se imagina el temor y el miedo que sufren todos los pasajeros de la costa o que vienen del occidente del país, porque son sujetos de asaltos, son sujetos en muchos casos, de algunos muertos, de robos, de violaciones, y eso es constante. Aquí tenemos que hacer algo todos los guatemaltecos y exigir que las autoridades cumplan con su trabajo. Pero lo más importante, entrarles con toda la fuerza y el poder coercitivo del Estado. Aquí no hay que andar con medias tintas ni con miedos de nada. El problema es que si usted tiene gente que lo que no quiere es hacer el trabajo, porque va a salir damnificado políticamente, que se vayan, habrán otros que se hagan cargo de los puestos. Pero lo que hay que entender es que aquí primero está la vida y la seguridad de los guatemaltecos. Tomar el riesgo político. Es correcto, no solo tomar cualquier riesgo. Cuando uno asume un riesgo de ir como funcionario a un puesto de gobierno, uno ya sabe las consecuencias. Uno tiene que trabajar para evitar que criminales puedan seguir haciendo ese trabajo que lo único que han hecho es daño a la sociedad guatemalteca. Bueno, pero ya habría que ser una variante también en el ramo de legislatura para no salir tan perjudicados. Pues desde luego, pero lo más importante aquí es pensar en los guatemaltecos, pensar que esta gente son los guatemaltecos de a pie, los guatemaltecos que se gastan la suela de los zapatos trabajando para poder comer, y a ellos son los que tenemos que responderle como funcionarios, y a ellos son los que tenemos que responderles como dirigentes políticos de este país. Bueno, una última pregunta ya para cerrar del crimen organizado en esta escena del crimen. Hay personas que están observando, probablemente monitoreando cómo quedó la situación. Seguro, 100% seguro. Esta gente normalmente, cuando cometen un hecho delictivo, inmediatamente mandan gente a verificar si se logró el objetivo, es decir, los asesinatos que ellos tenían planificados, y si quedó vivo alguno de ellos, pues hacer el trabajo correspondiente para que este no hable, etcétera. Ellos tienen toda una logística que la vienen manejando y que la han venido perfeccionando durante muchísimos años. Bueno, miedo y terrores con lo que vivimos los guatemaltecos.